Bien, buenos días amigos, gracias por acompañarnos a este tiempo de meditación en, en la compañía de nuestro Padre en este día de reposo. Gracias porque este tiempo va a ser seguramente de mucha bendición, así lo esperamos. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que sea de bendición para nosotros mismos y para nuestros amigos y para nuestras familias. Ese es un día en el que, como lo planeamos, vamos a tener un análisis, un estudio temático relacionado con todas las festividades que se han venido dando a partir después de la temporada festiva bíblica que concluyó con la fiesta de Sukkot. Recordemos que después de la fiesta de Sukkot viene un tiempo sin festividades, sin preparaciones por el momento en relación a las fiestas bíblicas que tenemos nosotros prescritas en Levítico capítulo 23. Sin embargo, no es coincidencia que a partir de esa fecha, posteriormente inician fiestas, precisamente festividades que tienen un contexto diferente, que no es bíblico. Sin embargo, en algunas de estas fiestas, más bien casi en todas estas festividades populares, tienen implicaciones o las han querido mezclar, les han querido dar una implicación religiosa. Y yo creo que esa sería la palabra más correcta, no tanto, más que bíblica, religiosa, que no es lo mismo. Porque cuando nosotros hablamos de un contexto bíblico, todo fundamento de lo que hacemos en el contexto bíblico lo aprendemos precisamente en la Escritura, en la Biblia. Tiene un fundamento bíblico. Y es así como nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios para lo que nosotros hacemos o no hacemos. Y en este sentido, todas estas festividades que inician después de terminadas las festividades bíblicas, tienen este contexto, pero que no es bíblico, sino que por el contrario, tienen un contexto, tiene pues sí, el contexto es religioso, pero por lo mismo, al no ser bíblico, tiene que ver con fiestas relacionadas con orígenes ocultos o orígenes que no son bíblicos, pero que el hombre, en su intento por llevar a cabo una mezcla o un sincretismo religioso, ha procurado darle este tinte de aspecto religioso, tratando de relacionar estas festividades con Dios, pero a final de cuentas vamos a analizar y vamos a darnos cuenta que no es así. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, el problema es delicado porque aquí tiene que ver mucho el conocimiento o desconocimiento de las cosas. Lo que hemos analizado a través de todos nuestros estudios tiene que ver con, en ese aspecto, con el conocer el contexto, el concepto de la religión. La religión tiene que ver con una actitud, la actitud de la persona, más que denominaciones. Va más allá. La verdadera religión, la religión que hace daño a la persona, es la actitud. Y en ese sentido, la actitud puede estar donde sea. La religión puede estar en cualquier contexto, en cualquier religión. Entonces, si lo que vino a enseñar Jesucristo no tiene nada que ver con una religión, y al hablar de religión como concepto, estamos hablando de dogmas establecidos por los hombres, los cuales están sujetos y prevén ciertos parámetros para este grupo que conforman esta religión.
acerca de lo que se debe creer o no se debe creer, pues entonces eso rompe con lo que vino a hacer Jesucristo, porque precisamente Él vino, cuando Él vino y dio su enseñanza, los religiosos de su nación, del pueblo judío de Israel, le reclamaban cuando hacía cosas distintas, rompía con el esquema religioso. No solo rompía con el esquema religioso, sino incluso enseñaba en esa misma actitud de Yeshua, el maestro. Él mismo dio una gran enseñanza. ¿Cuál fue? No te guíes en la religión establecida por los hombres, sin importar cómo se llame, sino que lo que tú tienes que hacer para tener una conexión con Dios, con el Creador de los cielos y la tierra, es basar tu fe única y exclusivamente en su palabra, en la Biblia. Cuando tú te sales de este mandamiento que a través de toda su enseñanza Jesucristo nos dejó, lo que estás haciendo es poner en gran riesgo tu fe y al mismo tiempo, en consecuencia, tu salvación. Estamos hablando de la salvación eterna. Por eso es tan importante hacer un alto en todo lo que hacemos y preguntarnos a nosotros mismos si lo que hacemos lo estamos haciendo bajo una conciencia clara o simple y sencillamente lo estamos haciendo porque todo el mundo lo hace, porque así nos lo enseñaron, porque así es lo único que yo sé. Es válido que tú tengas la oportunidad de hacer este alto y hasta ese momento es válido que tú digas, pues así me lo enseñaron y así lo he hecho todo el tiempo. Dios conoce esta circunstancia, pero también te está dando en ese mismo momento la oportunidad para recapacitar y tener conciencia de lo que haces y volver a Él. Si es que llegas a la conclusión muy simple de que lo que estás haciendo realmente no te checa, no hay una coherencia acerca de lo que tú crees y lo que estás haciendo, a pesar de que dices creer en el Creador de los cielos y la tierra, en Dios el Eterno y en Jesucristo, entonces te vas a dar cuenta que tienes la necesidad, ya tienes en ese momento la oportunidad de regresar al Padre. No importa lo que hayas hecho hasta hoy en tu vida, precisamente Jesucristo vino a morir por ti. Él entregó su vida para que, llegado el momento en que tú tuvieras esta conciencia, regreses a Él, regreses al Padre, a través de Él, a través de este sacrificio que Él hizo, para que no mueras tú, para que no llegues a una muerte eterna, sino que tengas la oportunidad de regresar al Padre y, haciéndolo así, tener vida eterna. A eso se refirió el apóstol Juan cuando él habla de este tema de la cruz y acerca de la oportunidad que tenemos todos, que hemos tenido todos, de que creyendo en Él tengamos vida, no moramos, sino que vivamos. Pero estas palabras de vivir no hablan de una vida más solamente en este mundo, sino de una vida eterna. Una vida que trasciende a este mundo para vivir en luz, para vivir al lado del Creador de los cielos y la tierra. Lo contrario sería vivir en prisiones eternas. Y esto sí causa temor. Es un temor que tendremos que tener, un temor reverente para regresar al Padre. En ese sentido, nosotros tenemos un gran enemigo. El gran enemigo que todos sin excepción tenemos es la ignorancia, en primer grado, en primer nivel. Es la ignorancia. ¿Por qué? Porque es un enemigo la ignorancia, que tú no conozcas o que no seas consciente de que lo que estás haciendo sea o no del agrado de tu Creador. Esto va a determinar precisamente el juicio o la bendición. El juicio como castigo
o una bendición por ser consciente y obediente al Eterno. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Oseas, capítulo 4. Dice la Escritura así. Dice: oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Aquí vemos claramente una separación de personas que está haciendo Dios. Es decir, dice: oíd palabra del Señor, hijos de Israel. Hoy en nuestros días, esta expresión, hijos de Israel, es para todo aquel que cree en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Ese es el Israel de Dios. Porque en el tiempo del profeta Oseas, obviamente se refería a un pueblo que estaba unido todavía. Pero aquí el asunto es que ya por el sacrificio de Jesucristo, cuando Él dijo: yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel, está hablando de todas las ovejas perdidas, tú y yo, que estábamos perdidos por no tener una identidad, y que estamos encontrando nuestra identidad en cualquier lugar en donde nos encontramos del mundo, pero que sabemos que somos hijos de Israel, es decir, somos por la fe en Jesucristo, hijos de Israel. Y dice, y se refiere a los moradores de la tierra como otras personas. Está haciendo esta separación. Entonces dice a los hijos, es decir, si tú te consideras hijos de Dios, te está hablando a ti. Te está hablando a ti el Señor. Dice: oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende, tiene lucha, tiene enemistad con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces ya te estás dando cuenta que con quien tiene contienda el Señor, con quien tiene enemistad, no es con aquellos que hacen efectiva la expresión de decir: soy hijo de Dios. ¿Qué quiero decir? Que hagas efectiva con tu obediencia. Y aquí ahorita vamos a ver cómo es que Dios hace esta separación, pero aún así, por causa de que incluso los hijos de Israel, fueron rebeldes y no quisieron conocerle, tuvieron un juicio, incluso cayeron en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es alejarse de la verdad, alejarse de Dios, tener la oportunidad de conocerle más, pero que una vez que tienes esa oportunidad decides no hacerlo. Ese es un grado de apostasía. Y otro grado más grave de apostasía es todo aquel que, habiendo conocido la verdad, habiendo conocido a Jesucristo, habiendo conocido su ley, se alejan. Incluso muchos dejan de creer en Jesucristo, en Yeshua, como el Hijo de Dios. Ese es el grado más grave de la apostasía. Porque dice, contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, aquí ya le sigue hablando a Israel, a los hijos de Israel, le está haciendo esta exhortación, pero por causa de la insistencia
en no querer conocerle, en no estar en su verdad, aquí viene la advertencia y la profecía. Caerás por tanto en el día y caerás también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjate, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice, porque no me conoció. Aquí está la apostasía. Aquí está el primer grado de apostasía, en que tú, teniendo la oportunidad de conocer a Dios a través de su palabra, te niegas a hacerlo. Y continúas creyendo y afirmándote en la negación. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo. Qué tremendo, porque esto es una advertencia, eso es un juicio. Ahora, por favor, quisieras leer, por favor, Éxodo 20, versículos 3 y 4. Fíjense cómo termina el capítulo 6 y dice, yo te echaré del sacerdocio. Y aquí voy a hacer una pausa. Cuando dice yo te echaré del sacerdocio, esto tiene que ver no con el hecho de que tú sustituyas al sacerdocio levita, que ya no existe ahorita, ya no está en funciones el sacerdocio levita en este momento porque ya no hay templo. Esto no se refiere a ese tema. Este juicio, esta advertencia que está haciendo el Señor, tiene que ver con, primeramente, Éxodo 19:5, por favor, a partir del versículo 5, tiene que ver con una promesa que ya había establecido Dios, pero que por causa de este juicio, el Señor va a retirar ese privilegio del pueblo. Dice del sacerdocio. ¿A qué sacerdocio se refiere el Señor? A partir del versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí está. Y vosotros, le está hablando Dios al pueblo a través de Moisés. Y vosotros me seréis, ¿qué dice? Un reino de sacerdotes y gente santa. A esa expresión, a ese contexto de sacerdocio. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que ser sacerdotes? Porque Israel estuvo destinado para hacer luz a las naciones, enseñando la Torah, enseñando la ley de Dios al mundo. El mundo hoy en día tendría que haber estado regido por un gobierno, el gobierno del rey, es decir, el gobierno a través de su ley, de la ley de Moisés. Pero aquí dice, una vez más, versículo 6 de Oseas 4, por favor regresemos a Oseas 4, y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. ¿No quisiste conocer de Dios? Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley. ¿Cuál ley? La ley que enseguida, después de esta promesa, el Señor les iba a dar ahí en el monte Sinaí. Justo en ese momento. Es decir, estos dos aspectos que vimos en el Sinaí, porque esto sucedió en el Sinaí, esta promesa, y también la entrega de la Torah, también la entrega de la ley, les sería quitado a Israel. ¿Qué iba a suceder a consecuencia de que Dios haría esto? Bueno, a consecuencia de esto, sucedería que un pueblo sin la ley de Dios se rige entonces bajo la ley de los hombres. ¿Y qué dijo Oseas al principio? Dijo Dios a través del profeta que Dios tiene enemistad
con los moradores de la tierra. Y si los moradores de la tierra tienen sus propias leyes, ¿con quién crees que está peleado Dios? Con todos aquellos que no siguen su ley, sino que siguen la ley de los hombres. Y junto con ello, todas las cosas que vemos a diario de común. Este es el parámetro que tú debes de tener para comenzar a considerar todo lo que vamos a ver ahorita. Y luego dice: yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ese es un juicio tremendo. ¿Por qué? Porque al quitarte la ley, también Dios está olvidando de tus hijos. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver Éxodo 20, ahora sí, Éxodo 20, versículos 3 y 4, por favor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sigo? Ajá. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí está. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de aquellos que no quisieran conocerle. Pero por el contrario, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí estamos viendo claramente la diferencia que está haciendo Dios entre unos y otros, entre aquellos que guardan la ley de Dios y aquellos que no quieren saber, no quieren conocerle. Y la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra, a través de la Biblia. Y después, más adelante, fíjense lo que dice el versículo 12 de Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. El primer mandamiento con promesa. La honra a los padres. Y si este mandamiento específico Dios lo está poniendo al nivel de la honra a Dios, entonces lo que nos está diciendo Oseas a través de esta profecía es que la maldad, es que cuando dice Dios, yo me olvidaré de tus hijos, está cumpliendo, es una profecía que se va a cumplir en las generaciones de aquellos que no quisieron conocerle al Señor. Entonces, luego verso 7 de Oseas 4, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Ya no hay honra, sino todo lo contrario. Es decir, los propios hijos, a través de los propios hijos, de la actitud de los propios hijos, los padres no van a tener honra, sino vergüenza, afrenta. Qué tremendo. Y sigue, y fíjense cuál es el contexto. El contexto es precisamente lo que leímos en Éxodo 20 acerca de la idolatría. O sea, no quisieron conocer a Dios, pero ¿qué fue lo que hicieron? Sí, quisieron hacerse ídolos. Verso 8, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio, es decir, la embriaguez, por supuesto, la embriaguez, pero está hablando de la embriaguez espiritual. Aquí obviamente está la palabra tiene que ver con vino físico, pero en el aspecto espiritual
te quita el sentido, te impide que tengas la sensibilidad espiritual para ver lo que es bueno, lo que no conviene. Una vez más, fornicación. ¿Qué tiene que ver la fornicación? Bíblicamente hablando, tiene que ver con el ser, con la infidelidad espiritual hacia Dios. Si Israel es la esposa para Dios, lo que cuando habla de fornicación está hablando de que tú te estás alejando del esposo para irte con amantes, espiritualmente hablando. Tienes que entender el contexto correcto. Está hablando del aspecto espiritual. Estás creyendo en cosas que no deberías de creer. Estás basando tu fe en cosas que Dios no te dio, no te está entregando para que alimentes tu fe. Ya comienzas a pensar en tantas y tantas tradiciones de hombres que hoy abrazan aquel que se dice pueblo de Dios. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de manera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicación le hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Ya te diste cuenta cómo es espiritual? Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas. Álamos y olmos que tuviesen buena sombra, por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá, sin importar que esté hablando de Israel. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y ya que está hablando específicamente del pueblo judío. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betaben y juréis viva el Señor. Betaben tiene que ver con casa de vanidad. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora el Señor como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató a sus alas y sus sacrificios serán avergonzados. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel, casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo de Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín y a Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Está hablando entonces de que el juicio también es para Judá. Con sus ovejas y sus vacas andarán buscando al Señor y no le hallarán. Se apartó de ellos, contra el Señor prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Y continúa la profecía en ese contexto. Entonces, ¿qué es
¿Cuál es el enemigo para Israel? ¿Cuál es el enemigo para ti y para mí? El mayor enemigo es el desconocimiento de Dios. Si tú no conoces a Dios, a lo que tú estás expuesto es precisamente a morir y no precisamente porque no mueras hoy o mañana o el mes que entra, significa que no es un juicio verdadero. No, la Biblia te habla, cuando habló Yeshua de la vida y de la muerte, está hablando del aspecto eterno, más del aspecto eterno que en esta propia vida. Toda implicación de la enseñanza de Jesucristo, cuando hizo milagros de sanación, cuando todas las ocasiones en que sacó demonios de las personas, toda esa enseñanza tuvo una implicación espiritual para la eternidad, muerte o vida eternas. Y en ese sentido, una de las primeras festividades muy famosas que tenemos después de la fiesta de Sukkot, una vez que terminan estas fiestas de alegría y de luz y de gran bendición establecidas por Dios, viene un tiempo oscuro. Y ese tiempo oscuro inicia con una fiesta que a nivel mundial se une y que tiene implicaciones relacionadas con la muerte, precisamente, con todo lo contrario, un contexto totalmente opuesto. Y estamos hablando de dos festividades muy, muy, muy trascendentes. Una de ellas, quizás más antigua, quizás, realmente no lo sabemos, pero que está más extendida en todo el mundo y que tiene que ver con el famoso Halloween. Esta festividad supuestamente tiene un origen en la cultura celta. Y bueno, el 31 de octubre de cada año se dice que hay cuatro fechas muy importantes en el calendario celta, el calendario céltico. El primero de estas fechas, una fecha muy importante para ellos, es el 2 de febrero. El 2 de febrero se divide en todo el año. El 2 de febrero es el festival, le llaman el Festival de la luz de la sabiduría y del conocimiento. Pero fíjense, van a ustedes a ver información relacionada con todo este tema que se habla de conocimiento, se habla de luz, se habla de cosechas, se habla de tantas cosas que tienen mucha similitud con el contexto de las fiestas bíblicas. Porque las fiestas bíblicas tienen también ese propósito, tienen ese contexto, las cosechas, la siembra, la cosecha. Entonces, aquí nosotros vemos cómo es que en todas estas festividades, que no tienen nada que ver con Dios ni con la Biblia, manejan también esos conceptos, pero el contexto es diferente, es adverso totalmente. Supuestamente esa fecha es del conocimiento y de la luz y de la curación y de la luz de fuego, también conocido en los países anglosajones como el Día de la Marmota. Pero bueno, el caso es que en esas fechas se festejaban a una diosa del fuego. Se dice que era la patrona de la orfebrería, de la poesía y de la sanación. Y aquí vemos cómo es que el tema de las diosas es muy recurrente en la idolatría, en el tema de la idolatría. Se piensa que en el 31 de la noche de octubre, en la noche del 31 de octubre, hay la línea supuestamente muy delgada, un velo que imaginariamente existe, se quita para que los espíritus de los muertos y los vivos puedan venir a este mundo.
El asunto es que muchas de las cosas que se dicen, de repente a nosotros nos puede resultar como que muy, muy fantasioso. ¿Cuál es el riesgo de pensar al 100% que es tan fantasioso que pues, realmente no tendríamos que nosotros tomarle en cuenta? Bueno, el riesgo es olvidarte, si es que ya lo conoces, de todo lo que sucedió, de todo lo que tú puedes leer en los evangelios, en los 4 evangelios, a través de estas obras sobrenaturales que Yeshua llevó a cabo. Efectivamente, puede ser que no sea tan certero esto que dicen, pero en ese sentido, de que como que los espíritus de los muertos pues están alejados. Lo cierto es que en este mundo es un mundo espiritual también. Y cualquiera que piense que no hay espíritus malignos, pues está en un grave error. Porque en todos los evangelios nosotros vemos claramente cómo Jesucristo todo el tiempo estaba liberando de demonios a la gente. La pregunta es, ¿tú crees que realmente ya la gente no tenga demonios, no esté poseída por demonios? ¿Crees que suceda eso? Por supuesto que estamos en un mundo espiritual. Y por supuesto que cuando Pablo habló acerca de que nosotros tenemos lucha espiritual, lucha o guerra con huestes espirituales de maldad, Pablo te está advirtiendo claramente que tu entorno es espiritual y que no precisamente son espíritus de bondad. Así es de que pensar solamente que pues en esa época, en esa fecha, solamente se mueven los espíritus de maldad y de los muertos. Y realmente puede haber mucha mezcla de mentira, pero con verdad. ¿En qué sentido? De que son fechas en donde el mundo, como lo leímos con el profeta Oseas, los moradores de la tierra con los cuales Dios tiene contienda, ellos sí están muy empeñados, muy entendidos de que en esa época rinden honor a la muerte. Halloween tiene aspectos, incluso se remonta la leyenda hasta el tiempo de los druidas célticos que llevaban a cabo magias. Ustedes recordemos la lucha que tuvo el profeta de Dios con un grupo de profetas, pero que no eran de Dios. ¿Sí te acuerdan? ¿Con Elías? Exactamente. ¿Cuál fue el contexto de esta lucha? ¿Qué fue lo? Ajá. La adoración precisamente. Y lo que demostró Elías como profeta de Dios es que, por un lado, al enfrentar Elías a estos profetas que se dedicaban a adorar a Satanás, en términos claros, sin importar el nombre del demonio, es a Satanás a quien adoran. Al enfrentar Elías a estos profetas, lo que estuvo de manifiesto ahí fue que Elías era consciente de que efectivamente Satanás tiene poder para llevar a cabo determinadas cosas sobrenaturales, pero jamás tendrá el poder que tiene Dios. Eso nunca va a suceder. Entonces,
son dos cosas muy importantes que debemos considerar. Es muy cierto que Satanás tiene poder. Satanás y sus demonios tienen poder para llevar a cabo muchas cosas. Así es de que si tú piensas que es una fantasía, todo esto que se dice del Día de Muertos, de Halloween, y de las ofrendas que le dejan a los muertos, de todas estas actividades que llevan a cabo en los cementerios, las gentes, hoy en día, en donde van y ahí conviven las familias y cenan porque supuestamente están con su familiar que ya no está ahí. Si la Biblia dice que después de muertos simplemente ya no hay conciencia en los muertos, lo que sucede entonces es que hay un engaño en esto para estas personas que viven fielmente esta creencia. Porque con quienes están conviviendo es con demonios de maldad. Literalmente, no es su familiar. Es una tristeza, de verdad, a veces se rompe el corazón cómo es que tanta gente en estas épocas, en estas fechas los primeros días de noviembre, 1 y 2 de noviembre, por ejemplo, aquí en México, también en Centroamérica, que es donde está muy marcado el llamado Día de Muertos. Tanta gente que va con sus flores y con esa creencia tan real, así tan para ellos, en que se gastan incluso su dinero, ¿no? Y hacen muchas cosas, pensando que realmente están conviviendo con el espíritu de sus familiares. Lo que realmente está sucediendo es que con quienes están conviviendo es con demonios. Y eso es algo terrible, porque ellos no son conscientes. Mucha gente, la mayoría de estas personas que hacen todo esto, no son conscientes de lo que está sucediendo. Pero por otro lado, hay un problema aquí, y muy serio, porque son ellos mismos los que se han negado a conocer a Dios, como lo vimos con el profeta Oseas. Han rechazado conocer a Dios. En el momento que tú y yo comenzamos a conocer de Dios, se comenzaron a caer escamas de nuestros ojos, se comenzó a caer tantas vendas que teníamos y comenzamos a ver con claridad y comenzamos a ver tantas cosas que nosotros habíamos hecho con una falta de conciencia, pero que al mismo tiempo que vino un arrepentimiento y un temor de Dios, también vino una paz, sabiendo que ese fue el momento para que nosotros diéramos marcha atrás. ¿Por qué? Porque también Dios entiende que hay pecados que hemos cometido por yerro, por desconocimiento. Y la Biblia lo contempla. En el tiempo del tabernáculo y del templo, se llevaban a cabo ciertas ofrendas por los pecados por desconocimiento. Cuando el pueblo llevaba a cabo pecados de los cuales desconocían que era pecado, cosas que eran pecado. Así es de que, aunque hoy ya no hay templo, tenemos a Jesucristo, a Yeshua, quien perdona pecados. Pero también, como lo vemos en los evangelios, a ti y a mí te dice, ve y no peques más. Es decir, ¿qué es pecado? Transgresión a la ley de Moisés. Lo que te está diciendo cuando dice, ve y no peques más, te está diciendo, ve y no sigas transgrediendo la ley de Moisés. Entonces ahí mismo te está dando una instrucción muy importante. Tienes que conocer la ley de Dios. Porque conociendo la ley de Dios, le conoces a Él. El corazón de Dios está impregnado en toda la ley de Moisés. Enamórate de Dios a través de su ley y de entonces conocerás su corazón. Así es que este tema de estas dos festividades culturales, porque también son culturales,
tanto Halloween como el Día de Muertos están muy relacionadas. Pero la conexión real de estas fiestas tiene que ver con el aspecto espiritual. Fíjense, y bueno, se piensa que esto de los druidas y toda esta cultura antiquísima, pues ya quedó en el olvido. Sin embargo, se dice que en 1717 se reunieron todos los druidas de Europa, es decir, se tiene identificado a gente que todavía se considera druidas en Europa, y que se reunieron para inaugurar el nuevo druidismo. Y bueno, dice una nota, dice, entre ellos existían los llamados covens, quienes eran 12 brujas y un sacerdote, los cuales tenían la creencia de adorar a Baal, rey de los demonios de este. A lo largo de la celebración, algunas personas se vestían con disfraces hechos con pieles y cabezas de animales sacrificados. También se cree que ellos obtenían sus sacrificios de los mismos pobladores del lugar. Esto está tremendo porque vemos que, aunque son aspectos que al parecer son muy antiguos, muy antiquísimos, resurgen. Ahora, ¿cuál es el propósito hoy en día de todo este movimiento? Esto de propósito de tanto del Día de Muertos como del llamado Halloween, que es una palabra compuesta que significa la víspera de todos los santos o la víspera de todos los muertos. Y vamos a ver más adelante cómo es que efectivamente esta festividad en principio se llevaba a cabo en una fecha distinta, pero cuando interviene la Iglesia Católica, supuestamente para tratar de quitar todo el aspecto pagano, todo el aspecto grotesco de esta festividad, porque eran fiestas grotescas, festividades muy grotescas, se veían cosas terribles. Entonces la Iglesia con ese propósito, con esa intención de evitar ese tipo de prácticas, cambian la fecha para esta fecha en donde la Iglesia Católica celebra la víspera de todos los santos. Así es de que se unen, ¿no?, las fiestas. Sin embargo, no importa que sea la Iglesia Católica o cualquier otro movimiento religioso, no puede lograr lo que en juicio está predestinado por Dios. A través de los profetas está destinado que aquellos que practican todas estas cosas van a tener juicio, sin importar lo que haga el hombre. Así es que esta fecha del 31 de octubre, durante esta fiesta se practicaba mucho el tema de la adivinación. Hoy en día seguramente sigue siendo un tema también muy fuerte, muy practicado. Las máscaras, los disfraces son usados para ocultar la verdadera identidad de los niños. Fíjense qué terrible está esto, porque los niños les enseñan a los niños a disfrazarse, y salen los niños y al salir a la calle, tú puedes ver claramente, ya teniendo todo este contexto, que son como una copia de actos de trampa y de hostigamiento, que esto de la trampería y el hostigamiento eran actividades que llevaban a cabo los druidas, precisamente los sacerdotes druidas en la antigüedad. Ahora, estas actividades pues, normalmente siempre son atribuidas a las brujas y a los duendes, ¿sí?
Entonces es tremendo y es muy, muy duro de repente tener que tú estés consciente de todo esto, de toda esta maldad, y que se ha maquillado de tal forma que los niños, siendo inocentes, ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo o de lo que son objetos realmente. Así es de que, bueno, es muy, 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 muy duro todo esto. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En la tradición romana, cuando tuvo lugar la ocupación de Roma en los dominios celtas, dice la historia, la festividad fue asimilada por estos. Recordemos que el Imperio Romano, donde quiera que llegaban, conquistaban naciones y tomaban los dioses de las naciones, de tal suerte que Roma estaba lleno de dioses, y ellos, con la idea de que cada dios de la nación a la que conquistaban les daba poder, les daba más poder. Y bueno, esta festividad también ya se celebraba en Roma. Era una festividad conocida como la fiesta de la cosecha, en honor a una diosa llamada Pomona, diosa de los árboles frutales. Y bueno, finalmente se mezclaron ambas tradiciones, la tradición que ya tenía Roma con la tradición que adquirieron por parte de los celtas. Así es que esta tradición antigua llega a Estados Unidos y se difunde y bueno, comienza a relacionarse con toda la tradición cristiana también. Hoy en día podemos ver que muchas iglesias celebran y no ven ningún problema en celebrar Halloween, por ejemplo, o Día de Muertos. O al revés, ¿no? Dicen, bueno, no celebramos Día de Muertos, pero sí celebramos Halloween, no hay ningún problema. Lo ven como algo muy bonito, como un tiempo de convivencia popular, no sé. Pero volvemos a lo mismo. Dicen y se expresan de esta manera porque en ellos hay un desconocimiento muy grande de Dios y todas las implicaciones. Cuando Dios emite ese juicio, habla de que tú, teniendo posibilidad de conocerle a Dios, decides no seguir en su conocimiento, decides que ya lo sabes, lo que ya tenías que saber de Dios, ya lo sabes, te detienes en tu fe. Y eso es terrible, es un suicidio espiritual. Jamás lo hagas, y voy a explicar por qué. No importa cuántas veces hayas recorrido la Biblia de tapa a tapa. No importa. Cada vez que tú retomas nuevamente desde el Génesis y haces el recorrido de tus estudios, Dios te lleva a profundidades sobre las aguas. Y eso no acaba. Eso no termina. Es infinito el conocimiento de Dios. A través de la propia Biblia, no necesitas otra cosa, no necesitas convertirte al judaísmo, ni necesitas mucho menos andar en el tema de la cábala, de los estudios cabalísticos que muchos comparten y que son muy aficionados a eso. Eso no te lo dio Dios. Por supuesto que te va a permitir introducirte en ese conocimiento oculto. Porque es un conocimiento oculto, tienes que partir de esa conciencia, pero bajo tu propia responsabilidad, porque Dios no te lo dio para que le adoraras a Él de esa forma. Así es de que bueno, dice, hay una nota que les voy a leer, dice, desde la época de la iglesia primitiva
según. Importantes celebraciones cristianas como la Navidad, la Pascua y Pentecostés tienen vigilias que comienzan la noche anterior, la noche previa, la víspera, al igual que la fiesta de Todos los Santos. ¿Ya se dieron cuenta cómo están mezclando Navidad, Pascua y Pentecostés? ¿Qué tiene que ver Navidad con la Pascua y con Pentecostés? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo mezclan? Porque supuestamente la Navidad tiene que ver con la enseñanza de que en esa fecha nació Jesucristo. El asunto es que no nació en la época que celebran Navidad, para nada. Tienen vigilias que comienzan de la noche anterior, al igual que la fiesta de Todos los Santos. ¿Cuál es la fiesta de Todos los Santos? Halloween. Si bien la Navidad, Pascua y Pentecostés podían tener un día relacionado con la muerte de los creyentes, sucedía durante todo el año, por lo que no había un día fijo para la muerte, celebrar la muerte. De tal forma que las conmemoraciones de Todos los Santos y mártires eran celebradas por varias iglesias en diferentes fechas, principalmente en la primavera. En 609, el Papa Bonifacio IV rededicó el Panteón en Roma a Santa María y todos los mártires. Recordemos que la palabra panteón tiene que ver con cementerio de dioses. ¿Ok? No es lo mismo que un cementerio a donde se va y se entierra a las personas. Es un cementerio, pero panteón se le llama a un supuesto cementerio de dioses. El 13 de mayo, aprovechando la festividad de Lemuria es un antiguo festival romano dedicado a los muertos. La fiesta de Todos los Santos, en su fecha actual, en la Iglesia Occidental se remonta a la fundación por el Papa Gregorio III, años 731 al 741, de un oratorio en San Pedro para las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos mártires y confesores. En 835, Todos los Santos se cambió oficialmente del 13 de mayo al 1 de noviembre, de la misma fecha que Shamain. A instancias del Papa Gregorio IV. Ahora, ¿por qué Shamain? Si recordemos que Shamain tiene que ver con la cultura céltica, precisamente la época, la fecha en que se llevaban a cabo estas festividades paganas. A instancias del Papa Gregorio IV. Algunos sugieren que esto se debió a la influencia celta, mientras que para otros fue una idea germánica. En cualquier caso, tanto los pueblos germánicos como los de la cultura celta conmemoraban a los difuntos, a los muertos, a principios de invierno, probablemente porque observaban que era un momento de morir en la naturaleza. Los árboles se secan, comienzan a secarse. Y comienza el frío, etc. Entonces, imagínense qué terrible está esta situación. Ahora, las fiestas que se consideran precursoras del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Supuestamente, según un estudio, esto es así. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones desde la época precolombina. Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de observar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte. No obstante, la antropóloga Elsa Malvidio ha cuestionado la explicación del origen prehispánico del Día de los Muertos, destacando la continuidad de las tradiciones surgidas en la Europa medieval. Así es de que imagínense. Deuteronomio 18 nos hace una advertencia con relación a esto, a partir del versículo 9. Cuando entres a la tierra del Señor tu Dios, que el Señor tu Dios te da, no aprenderás
no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Una vez más, Dios le habla a aquel que se considera hijo. Y te está diciendo, no importa que veas que todo el mundo celebra Halloween y Día de Muertos. Eso es abominación. ¿Qué es abominación? ¿Qué es abominación? La palabra hebrea para abominación es toeba, que significa algo repugnante, algo asqueroso. Para Dios. Así que dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Ni sortílego, ni hechicero. Fíjense cómo pone al mismo nivel el sacrificio de los bebés que se hacía en aquel entonces al dios Moloch, que se quemaban a los bebés como rituales de fertilidad, y eran a los primogénitos precisamente. Fíjate cómo el Señor pone al mismo nivel esa abominación, eso terrible, a la práctica de la adivinación y a la hechicería. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Aquí ya se refiere a aquel que hace las cosas. Aquel que hace todo esto, para Dios es alguien asqueroso, alguien repugnante. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Por esa razón fueron exterminadas aquellas naciones de la tierra que el Señor había prometido a Israel. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido el Señor tu Dios. Ahora, fíjate lo que dice. Estas naciones fueron destruidas por voluntad de Dios porque practicaban la adivinación y la hechicería. Es decir, oyen a los muertos, consultan a los muertos. ¿Qué es lo que te está diciendo? Si final de cuentas tú estás entendiendo que esto le resulta asqueroso a Dios y que si tú practicas esto también te constituyes en una persona repugnante para Dios, quizás sea el tiempo en considerar que no necesariamente tienes que continuar por ese camino de ignorancia, sino hacer un alto y regresar al Padre, volverte a Dios a través del conocimiento de su corazón, a través de su ley. No hay otra forma, porque esas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, es decir, a los demonios. Si están desechados de Dios y son gente asquerosa a Dios, es que realmente Dios no está hablando en sí de la persona, de quien está hablando es de aquel que tiene poseída a esta persona y por eso habla, es decir, a los demonios. Por eso dice desde antes, esas agoreros oyen a quienes están escuchando y a quienes están consultando, a quienes consultan a los muertos. Así es de que no es a la persona en sí a quien realmente Dios está desechando en principio, sino a aquellos que podemos identificar como demonios, como servidores de Satanás.
en un principio, en una instancia, pero por otro lado también hay un momento en que hay personas, hay gente que está ya predestinada con ese propósito. Pero hay muchos engañados. Hay muchos y hay infinidad de testimonios de mucha gente que ha estado en esto, que ha estado metida en iglesias, en misas satánicas, en cultos a Satanás, incluso han llegado a un nivel, porque también tienen niveles en sus organizaciones de servicio, en que llegó el punto en que se dieron cuenta que estaban totalmente engañados y pudieron salir de ese engaño y dan su testimonio. Hay muchos testimonios en ese sentido de gente que ha vivido todas esas experiencias y que se han convertido a Dios y ahora son estudiosos de la Biblia, son gente que estudia la Biblia y que pues, por supuesto, imagínate todo lo que entienden ahora, lo vivieron en carne propia y con conciencia. Y eso yo creo que Dios lo permite a propósito para que nosotros sepamos realmente lo que sucede, el gran peligro en el que se encuentran todas estas personas. Ahora, hay un término que tiene que ver con la necromancia o nigromancia. Es nigromancia, necromancia, y esto tiene que ver con el término griego necromantía. Necros tiene que ver con muerte y mantía con adivinación. Fíjate, esto tiene que ver con el aspecto de consultar a los muertos. Ahora, ¿por qué la gente consulta a los muertos? ¿Tú por qué consideras que la gente consulte a los muertos? ¿Qué busca la gente? Buscan algo. Buscan guía. La gente busca consultar a los muertos porque están buscando una guía. No quieren la guía de Dios. ¿Cuál es la guía de Dios? Su ley, su escritura, su instrucción, su enseñanza. Esa es la guía de Dios. Pero hay gente que no quiere eso, sino que por el contrario, lo que ellos quieren es la guía de lo oculto. Esa es una rama de la magia considerada generalmente como magia negra, que consiste en la adivinación mediante el examen de las vísceras de los muertos y la invocación de espíritus. Así es de que imagínate en qué andan estas personas. Y esto obviamente que, por supuesto que hay mucha gente que se encuentra en esta condición. La nigromancia es la disciplina o rama de la adivinación que se dedica al vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus. Es una práctica antigua, común a la tradición mística o sobrenatural en varias culturas, entre ellas la egipcia, mesopotámica, persa, etc. Culturas antiguas. Se ejerce aún en la actualidad, en donde se busca devolver el alma al cuerpo del muerto, ya sea humano o animal. Bueno, seguramente ustedes han visto películas de este tema. Pues bueno, esas películas son basadas en todo este antecedente. La pregunta es, ¿será posible esto? Yo te garantizo que sí. Yo te garantizo que sí es posible. A Satanás se le ha dado poder para engañar. Y si para engañar incluso a los escogidos, tiene que Satanás valerse de todo este tipo de cosas sobrenaturales, Dios se lo va a permitir. Claro, hasta cierto punto, hasta cierto momento. Y no consideres tú que porque tú te consideres hijo de Dios, pues no vas a estar, no puedes padecer esta influencia. Por supuesto que sí.
tan lo puedes padecer que vamos a ver ahorita cómo el propio rey de Israel cayó en este pecado tan terrible. Las escrituras nos indican en repetidas veces que las personas que han fallecido están inconscientes. ¿Ok? Por ejemplo, ¿puedes leer Eclesiastés 9, por favor? Eclesiastés 9, verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. Así es. Y dice el Salmo 146, versículo 3. No cifren su confianza en nobles, ni en el Hijo del Hombre terrestre, a quien no pertenece salvación alguna. Sale su espíritu, él vuelve a su suelo. En ese día de veras perecen sus pensamientos. Es decir, el muerto, una vez que la persona muere, ya no hay forma de que regrese, y mucho menos de que su espíritu venga los días 1 y 2 de octubre, que son los días en que, por ejemplo, aquí en México, de noviembre, en México y en Sudamérica se celebran estas festividades en donde la gente realmente piensa esto, considera que regresan. Ahora, este es un problema muy terrible, porque hay algo cierto, y es que a pesar de que no suceda eso, esta creencia en toda la gente, todas estas personas, genera un ambiente espiritual, pero de maldad. ¿Por qué? Porque a quienes ellos están invocando es a los espíritus de maldad, aunque ellos estén considerando que son a sus familiares. No puede ser así. Eso no es de Dios. Acompáñeme a 1 Samuel, por favor. 1 Samuel. Primera de Samuel 28, por favor. Vamos a leer del 3 al 20. Vamos a ver cómo es que el propio rey de Israel cayó en esta tentación. Pero ¿en qué momento? Y vamos a ver que el momento en el que cae en esta tentación, Samuel, es cuando Dios lo abandonó. Dios le dio la espalda. Y después vamos a ver la razón por la cual le dio la espalda. Vamos a 1 Samuel 28, a partir del versículo 3. Dice: ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, los expulsó. Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Es decir, en este caso estamos viendo que Dios ya había abandonado a Saúl. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella. Y aquí viene el gran problema.
Muchas personas se cansan o declinan y dicen, pues es que Dios no va a escuchar mi oración. O Dios ya me abandonó. Pasa el tiempo, se desesperan y no quieren mantener su fe. Pierden la fe y declinan. ¿Y declinan ante qué? Ante el pecado. Y en este caso fue lo que sucedió con Samuel. Con Saúl. Saúl lo que hace es acudir a aquellos que estaba prohibido y que en su momento él, consciente de eso, hasta los expulsó a todas estas personas que practicaban estos pecados. Pero dice, pues búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, hablando de disfraces, ocultó su identidad, se disfrazó y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijera. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor. Fíjate qué grado llegó Saúl. Entonces Saúl le juró por el Señor, diciendo, vive Dios, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viniendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Está hablando de espíritus. Está hablando de espíritus que está viendo esta mujer. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje bíblico? Nos está diciendo que efectivamente hay tanto charlatanes como hay gente a la que se le ha dado poder, un poder de maldad. ¿Por qué? Porque Dios aborrece a todas estas personas. ¿Quién le dio ese poder entonces? No es Dios. Por supuesto que no es Dios, es Satanás. Aquí lo estamos viendo muy claro. Yo creo que no hay confusión en esto, no está difícil para entenderlo. Una vez más, verso 14, y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Aquí vemos que ya era consciente de que Dios ya le había abandonado. Y Dios se ha apartado de mí, no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo. Fíjate lo que dice la respuesta de Samuel. No solamente dice se apartó de ti, automáticamente ya es tu enemigo. Entonces no hay medias tintas aquí. O eres de Dios o eres su enemigo. Y lo dijo Jesucristo, el que no junta conmigo, desparrama, es enemigo, hace lo contrario. No hay intermedios. O sea, sí, es absurdo que alguien diga, mira, pues yo respeto, yo creo en Dios, sí, yo creo también en Jesús, y
Y yo respeto las creencias de todo el mundo, pero pues yo creo en Dios a mi manera. Pues eso no existe. Eso no es creer en Dios. Simple y sencillamente no es así. No funciona de esa manera. Quien pone las reglas del juego no eres tú, es Dios, es el Eterno. Él es el que pone las reglas del juego. Él es el creador de los cielos y la tierra. Es el Señor de señores. Es el dueño de tu vida. Así es de que no eres tú quien pone las reglas. Es imposible, absurdo que tú digas, yo creo en Dios a mi manera. Eso simple y sencillamente es el equivalente a decir, yo no creo en Dios. Tal cual. Verso 17, el Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Aquí está la respuesta. Le está diciendo la razón por la cual Dios no solamente se alejó de él, del rey, sino que se convirtió en su enemigo. Dice, el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y tú y tus hijos, y el Señor entregarán también al ejército de Israel en manos de los filisteos. También Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas, aunque en todo aquel día, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Ahora, ¿en qué momento? ¿Cuál fue el momento? Fíjense bien qué tremendo. ¿En qué momento este rey fue causa de esta separación que hizo Dios, esta enemistad que se generó para con Dios? Vamos un poquito atrás al capítulo 15, primera de Samuel 15, y vamos a leer del 22 al 28. Dios le dio una instrucción. Le dio una instrucción a Samuel y le dijo, a Saúl, y le dijo, destruye a Amalek. Destrúyelo. ¿Puedes leer del 1 al 22, por favor? Vamos a ver en qué consistió la instrucción de Dios. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombre, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo, les paseó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron de los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo lo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Espérame un tantito. Ahí vemos claramente que está la desobediencia. Hay una desobediencia literal, tal cual. Dios dio la instrucción de destruir a todos, pero el rey decidió, por sí mismo, decidió perdonar la vida a el rey, a Agag y a lo mejor del ganado. Sí, continúa. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo,
Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un momento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Hasta ahí. Y Samuel dijo: ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Fíjate a qué nivel está poniendo todas las ofrendas o los holocaustos y la obediencia. La obediencia al Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ya lo puso en un nivel correcto. ¿Ok? La obediencia a Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y aquí viene lo tremendo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Para Dios el no obedecer es rebelión, literal. No obedeces, eres rebelde. Por cuanto ya tienes una instrucción, ya tienes un mandamiento. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Aquí está lo que siempre les he compartido. La idolatría, como la religión, es una actitud. Y aquí pone al nivel de idolatría la obstinación. Es decir, la obstinación, la insistencia, la necedad. La necedad y la insistencia en hacer lo que haces sabiendo que a Dios no le agrada. Eso, señores, es idolatría. Cuidado, porque entonces el término que está estableciendo el profeta aquí, con estas palabras, pone a un nivel de idolatría todo aquello que en todos los evangelios leemos acerca de que Jesucristo tachó y reprobó por parte de la religión judía. En aquel entonces, como hoy en día, y no hay diferencia. Recuerden el título del tema: sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo? Mezcla, combinación. Porque eso, a final de cuentas, es lo que te lleva a la perdición. Y en eso hay infidelidad a Dios. Una vez más, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey.
Entonces dijo Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto. Fíjate, recordemos que representa el manto: santidad y los mandamientos, la ley de Dios. Y en este caso, fíjate lo que representa. Dice, versículo 27, y volviéndose Samuel para irse, él se asió, le jaló de la punta de su manto, y se rasgó el manto. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Qué tremendo. Qué tremendo. De manera que bíblicamente tenemos muchísima información. No terminaríamos de confirmar que estas festividades de las que hablamos ahorita, festividades populares que culturalmente se han venido dando desde la antigüedad, son festividades que nacieron en un contexto alejado totalmente de Dios. De manera que la invitación es para que hagamos un alto y tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte del estudio, y vamos a continuar en la tarde, a las 4 de la tarde. Vamos a continuar con las siguientes festividades populares que hemos venido viendo en toda esta temporada. Continuaremos con la famosa festividad a nivel mundial de la llamada Reina del Cielo. Y terminaremos con, y yo espero que sí nos dé tiempo de terminar, con el tema de la Navidad y Hanukkah. Igual, festividades populares, culturales, que no son bíblicas. Hay que entender eso claramente. Así es que vamos a terminar, y les pido que no se vayan, no se desconecten, porque vamos a atender un tiempo de sesión de preguntas y respuestas, y en donde algunos estudiantes de la Biblia, de este ministerio, van a participar con sus aportes. Yo les garantizo que va a ser de mucha bendición. Así es de que no se desconecten, continúen en la transmisión. No vamos a corto aquí la grabación primera de audio y también de video.